Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, continuamos. Insuficiencia renal aguda. Definición. Es la incapacidad de los riñones para filtrar los desechos de la sangre en un tiempo de horas o días. Ok. Excelente. Esta disminución del filtrado glomerular, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cuál va a ser la consecuencia de la disminución brusca del filtrado glomerular? ¿Que no elimina las toxinas o...? Ok, sí. Acúmulo, ¿verdad? De elementos nitrogenados, elementos de desecho nitrogenados, por la incapacidad precisamente, ¿verdad?, de eliminarlos, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Se divide igual dentro de su etiología, igual que en lo que vimos de los mecanismos de daño renal, ¿verdad? En pre-renal, en renal y en post-renal. Las causas son las mismas de las que ya hablamos, ¿verdad? Las principales, o sea, las causas que predominan en la insuficiencia renal aguda son aquellas que tienen un origen prerrenal, que también ya vimos cuáles son, ¿verdad? Las alteraciones en la perfusión del órgano, ¿verdad? Del riñón. Esas son las más frecuentes. A nivel renal, pues ya también en los mecanismos de daño renal ya vimos que son aquellas patologías que afectan intrínsecamente al riñón, ¿verdad? O sea, directamente al órgano. Sabemos también que estas afectaciones van a darse principalmente, ¿verdad?, en estos sitios a nivel del glomérulo, a nivel de los túbulos, o sea, el sistema tubular renal, a nivel del intersticio o a nivel del parénquima renal. Entonces, van a ser estas afectaciones, ¿verdad?, dan como consecuencia una falla renal, que lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad?, una falla renal de tipo agudo que se puede instalar en horas o días, así como lo dijeron del principio, ¿verdad? Entonces, dentro de las patologías que van a afectar a nivel postrenal serían sobre todo aquellas
patologías obstructivas de las vías urinarias, ¿verdad? El diagnóstico. ¿Cómo lo establecemos? ¿De qué estudios auxiliares nos vamos a hacer para poder diagnosticar? ¿De orina y de sangre? Ajá. Ok, excelente. Muy bien. Una característica más que tiene la insuficiencia renal aguda es que puede ser reversible si se trata de manera oportuna, ¿verdad? Si se trata de manera eficaz y oportunamente, puede ser reversible. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, que el daño es irreversible realmente. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el tratamiento de la insuficiencia renal aguda? Sería ¿Cómo? frenar o revertir lo de por qué le está haciendo la insuficiencia. Ok, ¿Verdad? sí, pues ese es el objetivo, ¿verdad? El tratamiento lo vamos a dividir en dos partes. Una que se llama la fluidoterapia. ¿En qué consiste esa? La administración de líquidos intravenosos, ¿verdad? Esa es la fluidoterapia. ¿A base de qué tipo de soluciones se realiza? Principalmente solución fisiológica, lo que es la solución salina al 0.9%. Y el tratamiento farmacológico, en donde, ¿verdad? Hay que tratar la causa que dio origen a esta insuficiencia renal, a esta falla renal aguda, ¿verdad? Y el tratamiento farmacológico va a estar encaminado principalmente a revertir las complicaciones de esta falla renal de tipo agudo. ¿Cuáles son las principales complicaciones? También ayer lo vimos, ¿verdad? Las acidosis metabólicas y la hipercalemia. ¿Qué quiere decir hipercalemia? Ok, elevación, ¿verdad? De los niveles de potasio. Entonces, el tratamiento
va dirigido precisamente a corregir este tipo de manifestaciones, ¿verdad? A la falla renal, manifestaciones secundarias. Además de esto, del tratamiento farmacológico tendiente a corregir la acidosis metabólica y la hipercalemia, que es la administración de bicarbonato de sodio, ¿verdad? El otro tratamiento que se puede realizar es el tratamiento de sustitutivo de la función renal. ¿Cuál es este tratamiento sustitutivo de la función renal? Diálisis y hemodiálisis. La hemodiálisis. Diálisis y hemodiálisis, efectivamente. Muy bien. Pasamos a lo que es la insuficiencia renal crónica. ¿Alguien que me diga una definición de ella? ¿Por cuánto tiempo más o menos? Para que se considere ya esta pérdida, ¿de cuánto tiempo debe ser por lo menos? ¿Alguien sabe? Ya sabemos que la insuficiencia renal crónica se define, ¿verdad? Porque su desarrollo lleva meses o años. Pero en la definición es muy claro que para considerar una insuficiencia renal crónica, la pérdida de la función renal debe llevar por lo menos más de 3 meses. Y que es una pérdida gradual y progresiva, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales alteraciones que se dan como consecuencia de esta falla renal crónica? La disminución en el volumen de orina. Sí, puede ser. Puede haber oliguria o incluso anuria, ¿verdad? En un momento dado. Anemia. Anemia. ¿Cuál es la causa de la anemia? Ya no se produce de la eritropoyetina. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Pues igual y se alteran los niveles de creatinina y de urea también, ¿no? En Ok, la sangre. la hiperazoemia, ¿verdad? El aumento de los elementos azuados, que son la creatinina y la urea. Ok. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas, o sea, lo que vemos o lo que nos refiere el paciente en los casos de insuficiencia renal crónica? Hay muchas. Con 3 que me digan es más que suficiente. Edema de miembros inferiores. Edema de miembros, sí.
Podría ser lo de náuseas. Náuseas. Ujú. Cefalea. Somnolencia, letargo, ¿verdad? Sí. Ok. La etiología de la insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son las causas más frecuentes? O sea, las patologías que más frecuentemente van a ocasionar insuficiencia renal crónica. La hipertensión, la diabetes. Sí. Y la glomerulonefritis primaria. Excelente. La más frecuente en México, por lo menos, ¿verdad? Es la diabetes mellitus. Pero efectivamente la diabetes, la hipertensión, la glomerulonefritis causan aproximadamente el 75% de todos los casos de insuficiencia renal crónica. De acuerdo a la etiología, esta puede ser, o sea, dentro de las causas de insuficiencia renal crónica, en la etiología y su clasificación anatomopatológica, se va a dividir en cuatro causas, origen, ¿verdad?, de esta insuficiencia renal crónica. Uno es la causa vascular, igual como habíamos dicho en la aguda, ¿verdad?, donde hay alteraciones en la perfusión vascular del riñón. Y se va a estar representada, ¿verdad?, por la estenosis renal bilateral, problemas de vasculitis secundarias a enfermedades de tipo autoinmune, ¿verdad? Otro factor o otra causa de insuficiencia renal crónica es la glomerular, donde la afectación está principalmente a nivel del glomérulo, ¿verdad? En la enfermedad glomerular primaria vamos a incluir, igual ayer ya lo habíamos comentado, ¿verdad?, la glomerulosclerosis focal, la glomerulosclerosis segmentaria, la nefropatía por inmunoglobulina A, y en la enfermedad glomerular secundaria, ahí es específico, ¿verdad?, a patología concomitante, que es la diabetes mellitus principalmente, ¿verdad?, y puede ser también el lupus eritematosis sistémico. Dentro de los factores etiológicos, a nivel túbulo intersticial, o sea, a nivel del sistema tubular renal y del intersticio, vamos a encontrar las nefritis túbulo-intersticiales crónicas, aquellas que son inducidas por drogas o por toxinas,
los riñones poliquísticos, y en la etiología, ¿cuál es la patología más representativa? ¿Una litiasis? No sé. La ¿Litiasis renal? litiasis, efectivamente, la litiasis. ¿Cuáles son los estadios o en cuántos estadios o grados se divide la insuficiencia renal crónica? Son 5 estadios. 5 estadios, ok. Van estadio 1 a estadio 5. En el estadio, a ver si se saben esta, en el estadio 3, ¿cuál es la característica principal? Ya sabemos que lo que se altera es el filtrado glomerular, ¿verdad? La velocidad del filtrado glomerular. Entonces, la característica principal en el estadio 3, en cuanto al filtrado glomerular, ¿cuál es? ¿Alguien se lo sabe? ¿Sí? De 30 a 40 y... 59, de 30 a 59. Ok, de 30 a 59, ¿qué? Mililitros. Ok. Sí, es mililitros por... Así es, mililitros por minuto. Muy bien. Bueno, entonces aquí más que nada lo que hay que saber, ¿verdad? Es que estos estadios van a estar caracterizados por una disminución del filtrado glomerular, o sea, una disminución de la velocidad del filtrado glomerular. En el grado 4, que es la insuficiencia renal crónica grave, ¿cómo está esta velocidad de filtrado glomerular? Es de 15 a ¿De 29. 15 a 29? Ok. Perfecto, de 15 a 29 mililitros por minuto. Y en el grado 5, ahí ya estamos hablando de una falla renal, ¿verdad? El riñón prácticamente, la velocidad del filtrado glomerular se va a encontrar por abajo de 15 mililitros por minuto, ¿verdad? Y ya no está cumpliendo con su función principal, ¿verdad? Que es esa. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la falla renal crónica? O sea, afecta al organismo de manera multisistémica, ¿verdad? Pues ya los dijeron, ¿verdad?
las alteraciones a nivel del sistema hematopoyético, ¿verdad? Que va a ocasionar la anemia por deficiencia de la hormona eritropoyetina, ¿verdad? Alteraciones a nivel inmunológico, ¿verdad? Alteraciones a nivel cardiovascular, o sea, que sería la hipertensión arterial, ¿verdad? Alteraciones a nivel cutáneo que se dan como consecuencia de la acumulación de elementos asuados, lo que se le llama la escarcha urémica, ¿verdad? Quien haya estado en un hospital y que haya visto los enfermos renales, pues es algo que lo ves una vez y ya no se te olvida cómo es esto, ¿verdad? Entonces son efectos sistémicos de la insuficiencia renal crónica. El diagnóstico de insuficiencia renal crónica, los parámetros de los cuales ya hablamos, ¿verdad? La urea, ¿cuáles van a ser los niveles de urea que se van a encontrar o que en los que debe estar, ¿verdad? Para considerar que se trata ya de un problema de insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son los niveles de creatinina también? ¿Cuáles son los parámetros en los que va a estar el BUN? La disminución del filtrado glomerular, ¿cuáles serían los parámetros que encontraríamos? Ya, a ver. Ok. Pero si le ponemos números, ¿cuál sería más o menos? ¿De cuánto, verdad? Sí. Eso. A ver, a ver.
Eso es en cuanto a la creatinina. ¿Y la urea? Ok. Entonces, en la insuficiencia renal tiene que estar por encima de esa cifra, ¿verdad? El filtrado, la velocidad de filtrado glomerular normal, ¿cuánto es? De 90 a 120 Ok, mililitros por minuto. ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la definición de la progresión del daño renal? Bueno, la progresión del daño renal se define como la pérdida progresiva de la velocidad de filtración glomerular a una velocidad mayor que la fisiológica, sobre todo en los adultos, ¿verdad? La pérdida de la velocidad de filtración glomerular normal, en condiciones normales, ¿verdad? Se da después de los 40 años a un ritmo de 1 mililitro por año, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tenía 120 a los 30 años pudiera ser que a los 40, ¿verdad? 45, pues tenga, en lugar de esos 120, tenga 115, 110, ¿verdad? Y como están en el rango, o que esté incluso por abajo de los 90 mililitros por minuto, que está todavía dentro del rango de la normalidad. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales el tejido renal sano es sustituido por tejido fibroso? Estos mecanismos, ¿verdad?, son las alteraciones anatomopatológicas que hay en el riñón y que finalmente estas alteraciones van a ocasionar que un riñón sano, ¿verdad?, se empiece a hacer o a experimente una transformación y se vuelva fibroso. Entonces, esas alteraciones, ¿cuáles son? Bueno, son la nefroesclerosis, la glomerulosclerosis y la fibrosis túbulo intersticial.
son características que se incluyen en la patogenia de la progresión del daño renal. ¿Cuáles? O sea, ¿cuáles son estas características? O sea, ya sabemos que al iniciar, ¿verdad?, establecerse un daño renal, el riñón va a experimentar una respuesta adaptativa, es decir, se va a adaptar a esos cambios que pues no son normales, ¿verdad? Pero trata de compensarlos. Entonces, en esa respuesta adaptativa se va a incluir la hipertensión, la hiperfiltración, la proteinuria y la activación del sistema renina-angiotensina. Ya sabemos que la patogenia se refiere a cómo se produce el daño, ¿verdad? De estos factores que ya mencionamos, hay dos que son los mayores productores del daño progresivo renal. ¿Cuáles son? Escojan de esos: de hipertensión, hiperfiltración, proteinuria y activación del sistema renina-angiotensina. Hipertensión y proteinuria. Bueno, a una le pegaste y a la otra pasó rozando nada más, ¿verdad? Entonces, los factores que son los mayores productores de daño progresivo renal son la proteinuria y la activación del sistema renina-angiotensina. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? Para que la tengan presente. A ver, ¿quién puede decirme 3 factores que son fácilmente modificables para evitar o detener, ¿verdad?, la progresión del daño renal? La dieta, ¿La dieta de qué tipo? Con restricción de proteínas, ¿verdad? Okay. ¿Qué más? El ¿pudieras control, mencionar algunos medicamentos? el evitar, ¿verdad?, el consumo prolongado, por ejemplo, de los AINES Sí, o fármacos que son o fármacos, sí, nefrotóxicos. neurotóxicos. El control adecuado de la glicemia en los diabéticos, el control adecuado de la presión arterial en los hipertensos, la resolución oportuna de
de las patologías infecciosas renales, ¿verdad? Las pielonefritis, las glomerulonefritis. Muy bien. Bueno, pues eso sería a grandes rasgos, ¿verdad? Terminamos allí con el repaso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregarle? Ya quedamos entonces para mañana a las 5 el examen. Por Chamilo se los voy a perdonar por esta ocasión, ¿verdad? Les voy a dar chance en Chamilo para que... Nada más acuérdense que hay límite de tiempo, ¿eh? Igual que los otros 2 exámenes, 1 hora nada más. Para que entren a tiempo y no tengan